Sí, es como les habíamos informado, están ya en nuestra mesa de diálogo Sebastián Mantilla y Martín Pallares, dos ecuatorianos a los que con frecuencia recurrimos a reflexionar sobre lo que está pasando en el país, pero además estaba revisando apenas el título de la revista latinoamericana de política comparada del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos que traía Sebastián Mantilla. El tema propuesto para conversar con ustedes en esta mesa de diálogo es ¿qué objetivos estratégicos y cambios profundos se han ejecutado en el gobierno del presidente Correa a través de este ejercicio un poco de caudillismo y también de autoritarismo, ¿no? Que se ha sentido que es una forma, y a ratos uno dice que ha sido una forma recurrente en el Ecuador, esto del caudillo y también del autoritarismo para poder ejercer. Les voy a pedir también que nos ayuden con entender este cambio de gabinete, pero en principio se han encontrado cambios profundos en estos 9 años. Bienvenido a Sebastián Mantilla, buenos días. Francisco, gracias, un gusto estar aquí, un cordial saludo a todos, Martín, que también está compartiendo la mesa. Bueno, el ejercicio, yo diría, de análisis, yo diría, tratando de ser lo más objetivo posible de estos últimos 8 años de gobierno, yo diría que tiene algo de cal y arena, tiene algo, cosas positivas, evidentemente, y cosas tal vez negativas. Yo creo que entre las cosas positivas que se puede mencionar, aunque yo diría, criticaría en términos también, no sé si conceptuales, es la cierta estabilidad que ha tenido el país en términos como institucionales. Pero así como ha habido una cierta estabilidad en términos institucionales, también ha habido problemas en términos ya, no tanto de gobernabilidad, de estabilidad, sino de calidad de la democracia. Uno de los temas que se trata en el último número de la revista latinoamericana de política comparada. Y cuando hacemos referencia, por ejemplo, a indicadores de calidad de la democracia, tiene que ver con la independencia, por ejemplo, de las instituciones del Estado, con el nivel de institucionalidad, con la, digamos, respeto, garantía de los derechos. Entonces, pero ahí se contradeciría esto de la estabilidad institucional con el control institucional. Exactamente, no solo con el control, sino con la falta de independencia e incluso la incidencia del Ejecutivo en otros poderes del Estado, quitándole esa independencia importante que debería tener el Estado como tal. Pero también yo le diría que ha habido también ciertas falencias en cuanto se refiere a garantía de derechos, derechos políticos, derechos civiles, no tanto derechos sociales. El gobierno, claro, ha destacado mucho el tema de los derechos sociales, que como nunca se ha hecho un gasto en inversión social, en educación, en salud, etcétera. Pero creo que en términos, por ejemplo, ya de derechos políticos, derechos civiles, derechos humanos, libertades de opinión, de prensa, etcétera, hay una situación realmente muy deficitaria. Yo le diría que esa podría ser como una visión así de digamos, de pasada, así medio rápida, para un poco poder tratar de hacer un balance equilibrado de lo que han sido estos últimos 8 años del gobierno. Claro, se ha visto un poco también, para tratar y terminar un poco de contestar la pregunta suya, es de que sí, evidentemente ha habido una cierta concentración del poder, ha habido un cierto autoritarismo que ha permitido lo que yo le diría una cierta estabilidad política, pero también una injerencia en otras funciones del Estado. Y que eso un poco nace y surge desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, que desde ahí yo diría que fue como el elemento clave para que el Ejecutivo vaya tomándose otros poderes del Estado. Martín, bienvenido, unos días. Desde el punto de vista, no solo del ejercicio del periodismo que has tenido, con las limitaciones que la aplicación de las leyes y de este autoritarismo ha habido, ¿coincidirías en que no solo la Constitución de Montecristi, sino que este modelo y esta forma de ejercer el poder del presidente Correa sí le ha permitido mantener esta estabilidad? O como dice el actual ya vicecanciller, y ahora sí ya sabemos que es Javier Lazo, es el vicecanciller, dice, primero hay que ir a la igualdad para después ver la libertad. ¿Cómo entender esto? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Sebastián.
voy a comenzar por lo último. Eso, sí. la frase de Javier Lazo parece sacado del ideario de Joseph Stalin directamente. Siempre cuando se busca primero la igualdad para después ir a la libertad, nos quedamos en la búsqueda de la igualdad y jamás se pasa a la libertad. Eso, la historia así lo demuestra. Y sobre el otro, sobre lo otro, sobre el tema del resumen de estos 9 años y de lo que tiene que ver con las libertades, porque ahí está el tema de la comunicación. Cervantes decía que hasta en la peor de las novelas hay cosas buenas, y es verdad. Uno puede tomar una novela absolutamente espantosa y siempre va a encontrar algo bueno. Yo creo que para evaluar un gobierno uno tiene que agarrarse de ciertos ejes. Yo creo que el gran eje que uno debe tomar para hacer una evaluación política es desde la institucionalidad, porque yo creo que las sociedades funcionan siempre y cuando las sociedades funcionan de forma positiva, cuando haya una institucionalidad que les estimule. Y esa institucionalidad no puede ser así, no puede estimular a una sociedad a vivir bien, a producir bien, etcétera, cuando existe una concentración de poderes. Entonces yo creo que institucionalmente el resumen es negativo. ¿Ya? Que la estabilidad ha durado, la estabilidad de este gobierno, sí, pero también veamos la calidad de esa estabilidad. Y la calidad, así como hablaba Sebastián de la calidad de la democracia, la estabilidad también tiene una democracia. La estabilidad también tiene una calidad, ¿no es cierto? Pinochet duró un montón pues en el gobierno. Pero ¿cuál era la calidad de esa estabilidad? Mussolini estuvo desde los años 20 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial y también una estabilidad fenomenal. Entonces encontrarías tú una identificación entre el caudillismo, autoritarismo con estabilidad. ¿Podría ser eso? Sí. Y con ciertas coyunturas muy propias de América Latina, ¿no es cierto? Estos procesos caudillistas que se producen con ciclos de la economía, ciclos positivos, de bonanza. Si tú ves en el Ecuador, la estabilidad también ha estado muy ligada a la bonanza económica y por la debilidad de las instituciones. Yo creo que institucionalmente hemos entrado en un estado comatoso absolutamente. Para comenzar, por el hecho de la concentración de poderes. No hay independencia de las otras instituciones. Existe un presidencialismo absoluto, ¿no es cierto? Un presidencialismo casi, podríamos poner hasta el nombre de un presidencialismo monárquico. Entonces, en esas circunstancias, es pasar a evaluar las otras cosas, uno puede hacerlo, pero siempre es como lo secundario, ¿no es cierto? Podemos hablar de educación, podemos hablar de inversión en salud, podemos hablar de inversión de las carreteras que están ahí, que hay muy buenas carreteras, ¿no es cierto? No sabemos cuánto costaron, ni quiénes las hicieron, y bueno, sabemos quiénes las hicieron, pero no sabemos cuánto mismo terminado costando las países. Exacto, cuánto le costó. Entonces también hay una gran infraestructura, pero también está la calidad, ¿no es cierto? La calidad institucional. Y del gasto. Y del gasto. Entonces yo creo que lo que nos queda es una gran lección. Yo soy muy escéptico, yo creo que los ecuatorianos, y en general esos países tampoco es que aprendan mucho de estas lecciones. Una lección de que lo primero son las instituciones. El resto viene después. Y yo decía, 17, 18 y 19 hay un congreso de sociología en la Universidad Central del Ecuador y se plantea las perspectivas del Ecuador y de América Latina en el futuro. Rafael Polo planteaba una discusión ahí sobre, en realidad, cómo ver ideológicamente esto y en qué sector ubicar y cuando uno dice, ¿la izquierda será necesariamente caudillista y autoritaria? Sebastián, ¿crees que eso va conexo a un pensamiento de izquierda o la izquierda sí puede tener un pensamiento democrático y lo que hay es que trabajar y reinventarnos la democracia?
Gracias por la pregunta, Francisco. Verás, yo lo que considero es de que tanto la izquierda como la derecha tienen sus versiones democráticas y sus versiones también antidemocráticas. Y uno puede ver a través de la historia política de América Latina y del mundo, cómo hemos estado presentes ante gobiernos que han sido realmente como autoritarios, dictatoriales, y que en algunos casos se han autodenominado de derecha o también de izquierda. Creo que en el caso específico del Ecuador y en el caso específico del gobierno de la Revolución Ciudadana, no le ha hecho mucho favor a la izquierda, porque en el caso del presidente Correa, y un poco vinculando y atando con el hilo conductor de lo que hablábamos anteriormente, estaríamos frente a un gobierno que se ha autodenominado de izquierda, pero que en algunos casos ha sido realmente como antidemocrático. Y después un poco del saldo de estos 8 o 9 años de gobierno, yo diría que no le deja bien ubicada a la izquierda. Yo, si es que, por ejemplo, entiendo... Si esto fuera la bandera de la izquierda, uno dice, vean, no, gracias, ¿no? Exacto, si es que uno vería ahora al Ecuador como un gobierno progresista de izquierda, realmente no sería como el mejor ejemplo para una izquierda que, por ejemplo, por mucho tiempo ha estado peleando por cambios, procesos revolucionarios, no solo pensando en el tema de la igualdad, sino también en la libertad. Pensemos que el tema de la libertad y la igualdad van de la mano. No es primero lo uno ni lo otro, sino que van al mismo tiempo, se puede y se debe ir trabajando en esos dos aspectos. Y yo diría que incluso en el caso del Ecuador le deja mal ubicada a la izquierda, pese a que este gobierno a la final tampoco ha sido de izquierda, sino ha tenido fuertes ribetes de derecha y también hasta cierto punto conservadora. Yo diría un poco, y vea usted después de lo que pasa un poco el tiempo, incluso me atrevería que así como, no sé, a veces se dan la vuelta a las cosas, ¿no? A veces uno dice unas cosas y realmente se vuelve esas cosas, pero en contra de uno. Yo diría que este adjetivo que utilizó el presidente Correa de restauración conservadora, yo diría que uno de los gobiernos que más bien ha estado... sabía de lo que estaba hablando. Parece que él sabía de lo que estaba hablando. Y eso que un poco endilgaba a la oposición y decía que se dando una restauración. Yo diría gobierno que el presidente Correa ahora encarna lo que realmente es y reencarna lo que sería la restauración conservadora como tal. No sé si una especie de renovación de un gobierno garciano conservador que ya después de 120 años un poco aparece, pero yo le diría, ve usted, no solo que ahora es en realidad estamos frente de un gobierno neoconservador, sino también un neoconservador que se ha llamado de izquierda. Y uno puede ver justamente cuando analiza y consulta, por ejemplo, con lo que dicen igual las organizaciones sociales. Ya las organizaciones sociales indígenas ya no están con el gobierno, e incluso le catalogan al presidente de derecha. Ahora recientemente con la situación económica que está viviendo el país, que realmente ahora sí es cuando se tiene que ver cómo reacciona y cómo debería reaccionar un gobierno. Ve usted que estamos recurriendo a las mismas medidas de ajuste neoliberales de las épocas de los 90. Parece el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro, y ahora con el anuncio de esta ley de alianzas público-privadas, que me parece positivo, me parece por otro lado que también se está dando cierto énfasis al tema de las privatizaciones. Resulta que llegamos a través del gobierno supuestamente de izquierda, progresista, de la Revolución Ciudadana, llegamos a las mismas políticas de ajuste neoconservadoras, neoliberales, de los años 90 de ciertos países de América Latina. Martín, entonces, si esto es una especie de restauración, pasó la fiesta económica del boom petrolero, de este segundo boom, que parece casi un castigo para el Ecuador, ¿no? Cada vez que hay un boom petrolero, hay dispendio, hay fiesta, y la resaca la tenemos que volver a pagar todos. No aprendimos la lección. El último boom fue idéntico. Esto fue en los años 82, yo recuerdo claramente. Yo pasé gran parte de mi adolescencia en uno de esos booms y desperté a la vida cuando salía del colegio en el año 82 por ahí a pagar. Y pagar hasta hace no mucho, ¿no? Sí. Fuimos un país pobre, humilde, haciendo ajustes todo el tiempo, viendo cómo nuestros ingresos
cada vez eran... Se licuaban permanentemente, ¿no es cierto? Lastimosamente todo indica que vamos a entrar en otro ciclo parecido. Sí, no aprendemos la lección. ¿Esto podría romper la estabilidad, Martín? Yo creo que sí, yo creo que puede romper la estabilidad. No, al no haber un modelo político económico exitoso entre comillas, ¿no? Exitoso y que más o menos responda a las necesidades más acuciantes de la gente, empiezan a aparecer muchos modelos alternativos y se empieza a resquebrajar esa es un poco la lección de la historia, ¿no? Es difícil pronosticar las cosas, es siempre más fácil mirar hacia atrás y ver cómo ha sido la historia. ¿Cómo nos reinventamos la democracia? ¿Qué debería ser? Incluso me atrevería a decir, ¿cómo hablamos de un postcorreísmo que sea más real, que tenga una visión más cercana a los más pobres? No para darles un incentivo de que sigan siendo pobres, sino para darles una esperanza de que pueden cambiar. Yo vuelvo a lo que decía en la primera parte de mi intervención acá. Yo creo que mucho en las instituciones, porque creo que las instituciones son las que dejan o no dejan a los individuos emprender, trabajar, crear y moverse. Yo creo que tenemos que ir a un modelo opuesto a un modelo donde el poder no esté concentrado, donde no pensemos que la estabilidad tiene que ser la concentración de poder, porque esa es una concepción completamente autocrática del poder de la democracia, sí, sino ir a un modelo donde la sociedad tenga la libertad de tomar las decisiones que crea que son las más convenientes. A propósito del premio Nobel de Economía, ¿cómo se llama? Deacon, creo que es, sí. Él estaba leyendo el otro día y coincide mucho con otro economista al que yo sigo mucho, especialista en desarrollo, que se llama William Easterly, que dice que los pobres son los que más saben cómo salir de la pobreza, que desde que se inventaron a unos tecnócratas que deciden cómo tienen que salir de la pobreza y qué es bueno para los pobres, las cosas no funcionan. Yo creo que la sociedad tiene perfecto conocimiento de qué es lo mejor para ellos, los individuos, los pobres, los no pobres. Yo creo que lo que hay que dejarles es espacio para que tomen sus decisiones y hagan sus escogencias. Entonces, creo que estos modelos paternalistas, estatistas, donde todo reposa en que un burócrata decida qué es bueno para los otros, nunca va a funcionar, porque finalmente anula al ser humano, ¿no? Y ahí radica la esencia del autoritarismo, ¿no es cierto? ¿Por qué un señor que ocupa una oficina en las Emplades de aquí tiene que saber más qué es mejor para el campesino de Pelileo? Es absurdo. Entonces yo creo que tenemos que ir a un modelo donde los protagonistas sean más los individuos y la sociedad y menos el Estado. Esta idea de que el Estado lo tiene que controlar todo, que es una idea que crea una fascinación entre los ecuatorianos. Yo he visto que sí se adhiere, ¿no? Se adhiere completamente muchas veces. Como que la gente se siente resguardada. Hace poco yo escuché a alguien aquí, a un analista, que le preguntaban, bueno, ¿y qué es lo bueno que ha habido en estos 9 años de gobierno? Y decía, el control. Y decía, esa es la forma de pensar de muchísimos ecuatorianos, ¿no es cierto? Nos encanta el control, pero el control es absolutamente autoritario, y donde hay excesivo control no existe iniciativa de los individuos. Sebastián, entonces, desde este punto de vista, rescatando lo que tú decías al principio, la estabilidad, más allá de lo que se puede explicar, los costos que Martín señala y tú también, ¿qué deberíamos pensar y qué podría pensar este gobierno? Por ejemplo, hay un cambio de gabinete, el secretario de Planificación está saliendo, va otra persona, la ministra de la Producción está yéndose también, va el secretario de la Administración, como que tiene más fuerza política. ¿Hay un mensaje ahí o es un cambio que se da no en diciembre sino en octubre?
Bueno, yo creo que no está claro el motivo de la salida y estos cambios que se han dado en el gabinete ministerial. Y yo diría que tal vez lo que obedece básicamente es a una situación como de último momento. Posiblemente hubieron discrepancias, posiblemente hubo algún conflicto, y yo diría que tal vez en relación a alguna razón o causa vinculada con esos motivos puede haber salido justamente la ministra Celi o el mismo Pavel Muñoz de las Emplades. Habría que preguntarles a ellos un poco, aunque no creo que van a decir por qué salen y por qué salieron. Salen solo agradeciendo. Claro, exactamente. Pero yo le diría que puede ser por un motivo de ese tipo. Pero yo le diría incluso, mire, el hecho de que el señor Alvarado vaya al Ministerio Coordinador de la Producción, o sea, él ha estado manejándose más bien como buen asesor del presidente y ha estado bien ubicado en la Secretaría de la Administración, claro, de la Administración Pública. En el caso de la señora que va ahora a las Emplades, ella, bueno, pues secretaria del presidente, fue a Turismo, y no sé hasta qué punto ella pueda un poco manejar las Emplades. Porque pese, digamos, a todas las críticas que se pueden hacer a las Emplades, a Pavel Muñoz o el mismo Pander cuando estaba antes, bueno, han habido ciertas cosas interesantes que se promovieron de las Emplades. Por ejemplo, el hecho de que existe una cierta planificación, de que los GATS, o sea, los gobiernos autónomos centralizados, tengan, por ejemplo, una cierta planificación y que esa sea una guía para su funcionamiento a nivel local. Creo que es interesante, creo que es positivo. Y en ese sentido yo un poco quiero hacer un contrapunto, un matiz con Martín. La planificación de sobre la planificación. O sea, yo creo que realmente, claro, pensar y asumir que un país controlado es mucho mejor, yo diría está totalmente, o sea, reñido con mi forma de pensar. Yo creo que tiene que haber unos espacios realmente amplios de libertades, donde la ciudadanía pueda participar, se le escuche, se le incorpore. Pero creo que un poco revisando la historia del Ecuador, yo creo que el país por mucho tiempo vivió sin planificación, y creo que un país que quiere ser algo en el escenario mundial tiene que tener unos ciertos derroteros, una cierta claridad. Vuelvo un poco a la pregunta inicial que me hizo, y usted me decía, no sé si este gobierno en qué medida ha cumplido o ha olvidado cumplir ciertos objetivos estratégicos. Creo que el país como tal cayó un poco en la coyuntura, y creo que se han dejado de lado, o no sé si todavía no están claros para el país, ciertos objetivos estratégicos que deberíamos tener en cuanto, por ejemplo, se refiere al aspecto económico, al tema social. Objetivos nacionales comunes de largo plazo. ¿Pero seremos capaces de generar eso? Yo creo que es necesario. Yo creo que los países que quieren ser algo a nivel internacional son países que han definido unos ciertos objetivos nacionales, y eso se lo ha articulado a través de una planificación y gestión pública. Eso por un lado. Entonces, yo no sé hasta qué punto la ministra que ahora va a las Emplades está preparada un poco para dar seguimiento a lo que se viene haciendo. Pero lo que se ve es de que ha habido una cierta digamos, improvisación. Improvisación que se da en un momento político de declive del régimen de Correa, de crisis económica y crisis política del gobierno de Correa. Y yo le diría, estamos ya medio como ante las fases terminales del proceso de la Revolución Ciudadana. La revolución ciudadana, liderada por el presidente Correa, se acabó. ¿Usted se acabó? Ya llegó a su límite. Y yo creo que... ¿Y esto entonces las reformas constitucionales vía enmiendas no van a servir de mucho para la permanencia? Sí, yo creo que las reformas pueden hacer tranquilamente las reformas... Por enmienda. Por enmienda. No hay problema. Pero creo que ya la situación está dada. O sea, creo que la situación está cuesta arriba, vaya el presidente de candidato o no vaya el presidente de candidato, porque la situación económica del próximo año y la que ya estamos viviendo, que no es solo producto de factores internacionales, sino también de factores que tienen que ver con el manejo político y económico del gobierno, van a incidir y van a pesar justamente en lo que se viene. Y creo que si uno ve también un poco esos giros que ha dado el gobierno de la Revolución Ciudadana, que en un principio era un gobierno que planteaba ciertas cosas en términos ideológicos, políticos, de participación ciudadana en la toma de decisiones, de un cambio, de las manos limpias, de la transparencia, o sea, yo creo que ahorita, si vemos cómo está el país, es casi todo lo contrario. Martín, ¿cómo esta parte de la participación ciudadana, para rescatar lo último, se creó un poder? La Asamblea como que tuvo una idea de generar una institucionalidad como
como tú nos dices, sí nos gusta, pero esta institucionalidad sirvió para que la participación ciudadana sea dirigida por el Estado. ¿Cómo entonces estas nuevas instituciones de la Constitución en estos 9 años, o 7 pueden funcionar para generar más democracia, o lo que dice Sebastián es sí control, pero no tanto, pero sí funciona? ¿Cómo miras tú esta parte? A ver, yo recuerdo con impresión cuando recién empezaba a cuajar la Asamblea Constituyente de Montecristi y se hablaba mucho de la participación ciudadana. Uh-huh. Y era un tema, era un concepto casi sagrado. El Ecuador estaba montado en esta ola de la participación ciudadana. El que opinaba en contra de eso era visto como un bicho raro, como una persona que va en contra de la historia, etcétera. Y yo me acuerdo que hubo gente que pronosticó exactamente lo que está ocurriendo ahora. Hubo varios columnistas, gente que hace opinión pública, sí, puedo mencionar a uno. Me acuerdo clarísimo de alguna vez de haberle escuchado y haberle leído a Fabián Corral. Y dijo tal cual lo que está ocurriendo ahora. Esta forma de participación ciudadana, primero, no es nueva, Mussolini la tuvo, y siempre termina en el control del Ejecutivo, uh-huh, porque en un sistema como estos, el Ejecutivo tiene los mecanismos para controlar y direccionar esa participación ciudadana. Ahí está. La participación ciudadana esta, yo creo que es uno de los aspectos más nefastos que ha tenido la historia del Ecuador, porque creo que distorsionó por completo todo el concepto de la democracia. Desrepublicanizó al Ecuador. Fue lo que ha entregado el control de todas las dependencias del Estado a una sola fuente, que es el presidente. Entonces, creo que si ojalá aprendemos alguna lección, es que estos supuestos inventos, estas cosas novedosas como conceptos, no necesariamente van a producir la consecuencia, el efecto del que nos habla la propaganda yo repito, recuerdo perfectamente que hubo gente que esto iba a ocurrir, y esto ocurrió. Yo decía un día, justo tratando este tema al diario La Hora, me acuerdo, decía yo, esta propuesta es una especie de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Yo, que por formación política creo en la participación ciudadana, uh-huh, por eso creí en la democracia participativa, o sea, donde la gente puede participar, pero no dirigida, o sea, donde puedes tener una organización política, donde puedes tener una organización social, para tener esa representación y esa voz en frente al Estado, frente a los poderes públicos, frente al capital incluso, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces podemos, Martín, pedirles también los partidos políticos, las otras organizaciones, con excepción de muy pocas que sobreviven, en virtud del decreto 16, por ejemplo, que anula lo que dice la Constitución, ¿cómo les podemos pedir que tengan también una respuesta a esto? Porque no han sido capaces de generar un modelo que enfrente a esto. Sí, la pregunta es compleja, el tema es complejísimo. Las organizaciones sociales, primero, yo voy a ser muy crítico con muchas organizaciones sociales, durante los primeros años de gobierno fueron laxos y entusiastas partidarios del sistema, ¿no es cierto? Yo creo que ellos mismos cavaron su propia tumba. Cuando la libertad de expresión empezó a ser golpeada y acosada, estaban casi felices. ¿Quién dijo algo? O sea, yo no recuerdo ni organizaciones de derechos humanos, ni organizaciones sociales que hayan salido a decir, hey, se están violando ciertos principios, y son los principios que después les golpearon a ellos, ¿no es cierto? Ese es el problema de cuando se actúa de acuerdo a simpatías personales o simpatías ideológicas y no a principios.
el principio de las libertades no fue defendido por las organizaciones que después fueron víctimas. Yo un día me encontré con una dirigente de una de estas ONGs que fue borrada del mapa por el gobierno, que me decía escandalizada, ¿qué piensas? Y digo, bueno, hubiera sido bueno escucharles a ustedes qué pensaban de esto hace 5 o 4 años. Si no se defienden los principios, uno no tiene legitimidad para quejarse de que los principios fueron violados. Avasallados. Exactamente. Entonces yo creo que aquí tuvieron tienen mucha responsabilidad en este. Y claro, el tema de la participación y el decreto 16 es una cosa devastadora, ¿no? Porque el decreto 16 acaba con cualquier posibilidad de participación social, pero no hay nadie que se vaya en contra del decreto 16 porque gracias al sistema de la participación ciudadana no existen organismos independientes que declaren la inconstitucionalidad o que traten de derogar un decreto muy al estilo de Putin, ¿no? Del Vladimir Putin, que hizo una cosa muy parecida hace algunos años en Rusia. Entonces son esos círculos viciosos que se han ido creando en esta época. Sebastián, desde este punto de vista, ¿se debería insistir en un sistema de partidos políticos, movimientos políticos para ejecutar y un poco reforzar la democracia? Hemos visto que ahora están aprobando movimientos y partidos nuevamente el Tribunal, el Consejo Nacional Electoral. ¿Es ese un nuevo camino? ¿Qué caminos le encontramos a la realización democrática? Bueno, yo diría tal vez comenzar por otro lado. ¿Ya? Un poco como telón de fondo de lo que ha dicho Martín, que ya mencionó tal vez lo siguiente. O sea, si es que, a mí también me da mucho la atención que durante estos últimos años del gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando se han violentado, por ejemplo, los derechos de periodistas, medios de comunicación y de ciertas organizaciones sociales, no hayan salido ciertas organizaciones que ahora ya están golpeadas un poco a defender, a defender principios democráticos, a defender los derechos humanos, a defender las libertades. Y creo que en el fondo yo veo que tengo un cierto malestar, descontento y medio disgusto, medio como que quisiera pelearme con los ciudadanos ecuatorianos en general y decirles, vean lo que ha pasado. Si lo que tenemos ahora y lo que ha pasado ahorita con este gobierno y estos abusos es porque en el fondo no tenemos una fuerte vocación democrática. O sea, yo creo que en el fondo no sé si el país tiene una fuerte vocación democrática, vocación, por ejemplo, a defender el tema de las libertades y los derechos. Y básicamente vemos que, por ejemplo, en el último tiempo, el gobierno, claro, sí se ha encargado de repartir. Y tenemos una clase media que ha vivido feliz, trabajando en la burocracia, feliz, la clase media que ha alcanzado a entrar a la burocracia. Y también, claro, ha habido unos sectores que han formado y son parte ahora de la misma clase media. Entonces yo diría que en el fondo los problemas un poco tienen que ver también con la cultura política, la cultura democrática, que en ciertos aspectos yo digo que ahora, después de que han pasado 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, comenzamos a darnos cuenta de que las instituciones son importantes, de que la democracia es importante, de que los principios son importantes. Pero que, yo digo, ¿qué costo, no? Y que la plata se acabó. Y que la plata se acabó. Y que no sabemos si es que algún rato puede haber un boom como el que hemos tenido. Entonces, creo que ese es la primer punto importante y clave. Es decir, trabajar mucho más en la promoción de los derechos humanos, de la democracia a nivel general, en los colegios, en la ciudadanía, en los jóvenes. E incluso yo digo también los empresarios, ¿no? Porque ahí tenemos empresarios que están felices con este gobierno y que no quieren que se vaya, ¿no? Y que no han dicho absolutamente nada. Y que están representados también en las mismas cámaras de la producción y que no han dicho absolutamente nada. Y ahí sí, claro, obviamente, y obviamente yo sí diría que es positivo que, por ejemplo, se fortalezca el sistema de partidos, que tengamos partidos, claro, hay que insistir en partidos políticos probablemente institucionalizados, estructurados, y realmente representativos. Claro, y representativos de los diversos sectores y de la diversidad que tiene el país. Creo que en ese sentido hay que trabajar un poco más, pero resulta también un poco difícil con la normativa, las leyes que ahorita existen, y también con, digamos, las autoridades o funcionarios que están, digamos, liderando el Consejo Nacional Electoral o el contencioso electoral, que eso yo diría que es una dificultad para que a la final, por ejemplo, podamos tener un sistema de partidos y eso no contradiciría, Sebastián, al hecho de que
la Revolución Ciudadana llegó a su fin y que el presidente Correa, más allá de las enmiendas, pueda pasar este control de tanto del Consejo como del contencioso, ¿no le garantiza al presidente una permanencia? Yo le diría que este control del Consejo Nacional Electoral no le garantiza, no tanto al presidente, sino no le garantiza a la ciudadanía de que pueda existir una transparencia, competencia en los próximos procesos electorales. Claro, y por ende, claro, puede ser como una garantía para que el presidente pueda seguir en el poder. Eso es un tema que hay que a través de los medios hay que dar seguimiento, que hay que indagar un poco qué es lo que se está haciendo. Ahora se están planteando reformas al Código de la Democracia. Creo que sobre eso también hay que generar mayor debate y discusión. Martín, ¿tú podrías compartir la idea esta de que no importa si las enmiendas pasan o no, el presidente Correa y la Revolución Ciudadana ha tenido un límite después de estos 9 años y serán 10 cuando entremos al proceso electoral? Yo tengo ciertos temores sobre esto. Yo antes era un convencido de que los regímenes autoritarios se desmoronaban con las crisis económicas. Pero después de ver el tema de Venezuela, yo ya digo, ya no creo que es tan cierto, ¿no? Está dividido ahí entre los... Entonces, yo tengo mucho temor de que nosotros sigamos un poco por ese camino, que terminemos con un gobierno, con términos taurinos, amorcillado, pero que no se cae, ¿no es cierto? Como los toros esos que quedan amorcillados. Que le puedes ir poniendo banderillas y todo, están muertos, están muertos, pero no caen, pues. No quiero utilizar la palabra caer, porque tal vez... Para ser, pero en términos taurinos está bien, pero... En términos taurinos, hago el énfasis. Sí, además tenemos todo este sistema, como comentaba Sebastián, del Consejo Nacional Electoral. Tenemos una asamblea que puede cambiar las leyes electorales antes de las elecciones. Tenemos una lógica política que implica que dejar el poder no es una opción, es imposible, es una obligación seguir en el poder porque tenemos que cuidarnos la retirada. Entonces, y si no la retirada, la permanencia. Claro, ¿no es cierto? Tenemos, entonces ya entran en juego ciertas lógicas muy complicadas, o sea, salir del poder no es posible porque hemos controlado la justicia, hemos hecho tales y tales cosas, entonces vendrá otro y nos dará lo mismo, ¿no es cierto? Claro, eso puede pasarles una factura que es peor. Exacto, y eso a la que el desgaste político. Son esquemas que han pasado en muchos países del mundo, ¿no es cierto? La misma Venezuela es uno de esos. Fujimori quería quedarse en el poder básicamente por el mismo tema. Entonces, por lo que después entró preso. Sí, y ahora yo quería incluso aportar con algo, no sé, claro, sobre si la Revolución Ciudadana se acabó. Puede ser que en términos técnicos y físicos se haya acabado, pero yo creo que durante todos estos años se nos ha metido tantas cosas en el imaginario que desmontar eso es terrible. Y a propósito de lo que hablaba Sebastián, el tema de los partidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo no conozco país exitoso donde no existan partidos, ¿no es cierto? Ahí los que mandan son los ciudadanos a través de los partidos, que tienen además una visión de país, una propuesta. Son regímenes donde hay partidocracia, que me perdonen, pero son países donde hay partidocracia. Entonces, se nos ha metido en el ideario esa palabra terrible que es partidocracia. Entonces, tendremos que de alguna forma desmontar esta idea para poder volver a un sistema de partidos. Es el sistema que no sé si sea el mejor, pero yo veo que es el sistema que funciona en Suiza, que funciona en los países donde funcionan las cosas, ¿no es cierto? Son a través de partidos políticos. Pero va a ser muy costoso para el Ecuador desmontar esa idea de que la partidocracia es como la lepra, es como un cáncer terminal, es como las 7 plagas de Egipto, es lo peor de lo peor. Entonces, creo que la Revolución Ciudadana vivirá en nuestros corazones por mucho tiempo, lastimosamente.
y por lo menos en el imaginario va a costar. Para terminar, y la pregunta es para los dos, ¿qué salida le encontramos? ¿Hay una salida o no? Yo creo que hay varias salidas, yo creo que hay salidas, yo creo que hay esperanza, yo creo que hay esperanza mientras tengamos voluntad de luchar por la libertad, de luchar justamente por una serie de cosas. Y creo que en el país hay muchas cosas todavía que hay que hacer. Creo que yo vivo, por ejemplo, personalmente en mi caso, vivo con una idea, con un sueño de que el país el Ecuador como tal puede ser un país realmente interesante. No sé si una Suiza de América Latina, pero un país viable, con instituciones democráticas, con calidad de vida, con un sector productivo, con un sitio para obtener un empleo, con un sitio o un lugar, un espacio para decir yo quiero quedarme en mi país, yo quisiera vivir en mi país. Y en ese sentido creo que hay todavía muchas cosas que hacer. Una de esas, digo yo, también desmontar una parte de lo que se ha estado haciendo en este último tiempo. O sea, fortalecer instituciones, fortalecer partidos políticos, fortalecer a la sociedad civil, fortalecer a la ciudadanía en temas de principios, de valores democráticos, y más que nada también un poco ir generando una visión más que nada de largo plazo, una visión de largo plazo que nos permita a todos un poco visualizar hacia dónde tienen que ir los actores, independientemente de los partidos o fuerzas políticas de izquierda o de derecha. Creo que hay cosas que son, digamos, indiscutibles. Comunes, ¿no? Por ejemplo, bajar los niveles de pobreza, mejorar la calidad de vida, mejorar la dotación de servicios públicos, mejorar el empleo, mejorar las garantías para que en el país se pueda invertir, que sea un país para invertir, mejorar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con innovación, competitividad, y una serie de aspectos. Creo que hay todavía muchísimo que hacer, pero creo que para eso, además de darle un cierto como contenido interesante, no digo teórico, pero un cierto contenido importante, de esperanza, tiene además que venir también eso más bien de una fuerte componente de practicidad, de pragmatismo. Creo que el país, una de las cosas que también nos ha hecho demasiado daño ha sido el tema de la ideología, de ideologizar todo y dividirnos, o sea, dividir al país entre supuestamente buenos ricos, y malos, pobres, buenos y malos. Creo que eso ha generado demasiado, o sea... y un resentimiento social, además. Sí, ¿no? exactamente. Que ha sido básicamente ese resentimiento social que ha generado, ha servido como para gobernar, para distraer la atención de la ciudadanía. Martín, ¿qué salidas ves tú democráticamente hablando, soñando en ese país que Sebastián nos dice que sí creo yo también que es posible construirlo, y cómo desmontar? La tarea de renombrar incluso algunas cosas van a ser... Sí, Francisco, yo no tengo recetas, ¿no? Yo no sé cuáles podrán ser las salidas. Yo aspiraría a una salida pacífica, para comenzar, donde no haya una confrontación, una salida lo menos dolorosa posible. Yo creo que, dada la crisis económica, creo que va a ser dolorosa en todo caso, lo menos dolorosa posible, y una salida donde se desmonte esta cosa de la concentración de poderes. Creo que es fundamental. Creo que hay mucha gente que dice que hay que hacer una asamblea constituyente. A mí me resultan antipáticas las asambleas constituyentes, porque creo que las asambleas constituyentes siempre refundan el país. A mí, si me opuse a la última asamblea constituyente o fui crítico de la asamblea constituyente porque no creo en las refundaciones, me parece están las cosas un absurdo refundar los países. Creo que una nueva sería más o menos lo mismo. Yo creo que deben haber mecanismos para mejorar lo que está, ¿no es cierto? Para extirpar esta cosa monstruosa de la participación ciudadana. Digo, participación ciudadana, la que está institucionalizada en reducir el presidencialismo. Y creo que hay unos aspectos dogmáticos de la Constitución que están bastante bien, que no veo necesidad de cambiar. Entonces, ir a un sistema donde hayan consejos electorales independientes, asambleas independientes, donde haya contralores que no son amigos del que siendo amigos sean capaces de juzgar. Exacto, que no...
y preferible que ni se conozcan. Ya. Yo quiero agradecer a Sebastián Mantilla y a Martín Pallares por participar en este diálogo sobre la democracia, felicitarlos por el tema de la calidad de la democracia en los estudios. Y ya está con nosotros Ana María Toro, coordinadora del Archivo Nacional de Fotografía del Instituto de Patrimonio, con quienes conversamos de inmediato.